Hola lectores, hoy comienzo con los vídeos de repaso del 2021, es decir, con peores, mejores, los propósitos y el balance lector. En esta ocasión os traigo peores lecturas de este 2021, aunque podría calificarse el vídeo como peores y decepciones, porque va a haber un batiburrillo ahí un poco. Los libros no van a ir en orden del que más me ha gustado al que menos, no es ningún top 5 ni ningún top 10, porque me han salido un total de 7 libros. Entonces creo que sí, 5 van a ser como los peor calificados y 2 son las decepciones, los que yo esperaba algo por todo lo que había escuchado o porque yo creía que esto tendría que ser mejor al ser un final de trilogía, pero no ha sido así, entonces son como dos grandes decepciones para mí. Voy a ir hablando de estos libros en el orden en el que los fui leyendo durante el año. Para sorpresa de nadie, el último libro va a ser mi peor lectura, porque ha llegado en el mes de diciembre. Ahora, yo ya no me esperaba esto, pero sí. En las últimas semanas ha llegado mi peor lectura de 2021 y da la casualidad, pues eso, que va a ser el último que os voy a hablar. Aunque después vendrán las decepciones, para que no esté ahí metido dentro de esa lista de peores lecturas. La primera decepción que llegó en este 2021 fue Caraval de Stephanie Carver. Este libro lo leí con el Club Literarian y es un libro de fantasía juvenil con romántica. Bueno, es un poco batiburrillo. ¿Qué me pasó con este libro? Pues los personajes son insufribles, o sea, no me gustaron nada. Había escenas que no tenían ningún sentido, porque a lo mejor decían que estaba todo a oscuras, que no podían ver nada, pero la protagonista podía describirte al personaje masculino perfectamente, hasta el último lunar debajo de una camiseta, todos sus músculos esculpidos debajo de las camisetas, ella los podía ver. Entonces había muchas incongruencias que a mí me daban risa, me hacían poner los ojos en blanco cada 2×3. Lo que sí que me gustó fue la ambientación, porque era un mundo muy bonito, con unas descripciones muy chulas del sitio, que es tipo como un circo con cosas muy rocambolescas, tipo Alicia en el País de las Maravillas, y a mí es un mundo que me gusta muchísimo. Pero luego lo dicho, es que era para ponerte a poner los ojos. Yo me pagaba el libro poniendo los ojos en blanco porque no me podía creer que estuviera pasando ciertas cosas o que los personajes estuvieran hablando de ciertas cosas. Lo bueno de esta lectura también fue el grupo que tenemos con el Club Literarian de la lectura conjunta, que me lo pasé súper bien. O sea, al final fue una experiencia muy divertida, pero no una lectura buena. Yo me lo pasé muy bien por todos los comentarios que teníamos del libro sobre estas situaciones tan absurdas, pero no fue un libro que me gustó. Luego leí la segunda, no peor lectura, sino también decepción, fue El Pozo de la Ascensión de Brandon Sanderson, la segunda parte de Nacidos de la Bruma. El Imperio Final me gustó, pero no tanto pues como Palabras Radiantes, que es mi libro favorito hasta el momento de Brandon Sanderson, o Escuadrón, aunque se va de ese mundo de fantasía, se va más a ciencia ficción. Pero es que El Pozo de la Ascensión fue como una caída cuesta abajo a toda velocidad, sin frenos, porque toda la acción, toda la presentación del mundo que tuvimos en el Imperio Final decayó muchísimo en El Pozo de la Ascensión, con tramas políticas que luego no llevaban a ningún fin, que no te explicaban grandes cosas para el desarrollo de la historia en general, o sea, de los 3 libros de la trilogía. Y fue un bache muy grande que superar porque me costó muchísimo leerlo. Luego llegó El Héroe de las Eras y me encantó ese final de trilogía, pero hay como una subida grande ahí con el Imperio Final, bajas con El Pozo y subes otra vez con El Héroe. Es una trilogía que no es estable, ahí como peor lectura la he incluido. Durante el mayo sci-fi también hubo una de mis peores lecturas y esa fue Slam de Alfred E. Van Vogt.
Este es como el padre de los libros de historias de ciencia ficción. Yo lo leí porque voy a empezar a leer todos los premios Hugo y este es el primer premio Hugo retrospectivo, es decir, este libro se publicó antes de que se empezaran a dar los premios Hugo y se le dio posteriormente. Entonces, este es el primero, el primer premio Hugo, y sí que tiene bases de ciencia ficción, de la creación de personas mutantes, es decir, con poderes más que humanos. Viven en planetas que ya no es la Tierra y sobre todo la energía que usan es la nuclear, que es como el inicio en esos años en el que se escribió, porque si no recuerdo mal era de 1940 y algo, pasada no sé si es en plena Guerra Mundial o pasada a la Segunda Guerra Mundial. Pero él usó esa energía que se estaba empezando a conocer, a experimentar con ella y entonces la usó en su libro como el personaje podría usarla. Para eso es muy innovador, pero, muchos peros. El personaje principal es un chico, es horrible. Se supone que la historia va de un chico y una chica, que son los dos mutantes, pero es que la chica está como secuestrada, adoptada, no sé, por humanos y entonces la tienen como si fuera un objeto sexual, siendo que el personaje cuando empieza la historia solo tiene 9 años, o sea, es horrible. Luego además da muchísimos saltos temporales, quedan como vacíos en medio y cuando el personaje principal se relaciona con cualquier mujer, la conoce en varios minutos, están hablando y de repente es que esta escena es muy mítica para este libro. Esa mujer que la ha conocido hace nada, porque además lo está persiguiendo, porque como es un mutante y ella es humana, pues la están persiguiendo, pues esta señora no sabemos por qué cae en sus encantos y le pide que se case con ella. Y luego, la forma de escribir la historia no me gustó nada. Van Vogt tenía un método de escritura que era 800 y pico palabras y pasaba a la siguiente trama de acción. Entonces, claro, la trama podía quedarse un poco coja porque todavía no había terminado de desarrollar todo y daba como un salto a otra acción. Era como pegotes por toda la historia, aquí pasa esto, aquí pasa esto, aquí pasa esto, y tenía un principio, pero el final era o como muy precipitado o se quedaba a medias. Entonces fue una lectura bastante surrealista, no me gustó y sobre todo por esas ideas y esos meter los personajes femeninos como si fueran solo objetos sexuales, no sé. Sé que es típico de la historia pero es que no puedo. En octubre, para Leo Autoras Octubre y para Halloween, pues leí con mi amiga Ana La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Es mi segunda incursión con la autora y es mi segunda peor lectura. O sea, 2 veces la he leído, 2 veces no me ha gustado. Creo que Shirley Jackson no va a ser para mí. Probaré este año, puede que pruebe, con el relato de la lotería porque dicen que es muy bueno. También lo decían de estos 2 libros, pero a mí no me han gustado. Me ha gustado de la novela la ambientación porque te hace sentir que estás dentro de la historia, que es todo muy claustrofóbico, que te agobia todo muchísimo. Todo es muy tétrico, muy oscuro, pero los personajes, los diálogos, es que no me gustaron nada. Además luego el final es súper precipitado. No tiene un final coherente con todo lo que iba contando la historia. Parece que falta más trama a la historia, como que fue todo súper rápido. Tengo que cerrar esta historia. Luego al final la casa no tiene tantísima importancia o ese misterio de las muertes de la historia pasada de la casa no le da nada de importancia. No sé, no me acaba a mí de convencer este libro tampoco y la autora tampoco, sobre todo los diálogos, Dios mío, qué diálogos, es que no podía. Llegaba a la parte de los diálogos y mi cara era de ¿qué estoy leyendo? ¿Esto tiene alguna relación con la historia? Y tenía que volver a leerlos por si había algún mensaje encriptado o alguna cosa, pero no, eran así de malos. Pues al final van a ser 8 libros, no 7, como os he dicho al principio, y eran 3 decepciones. Bueno.
El último libro que no me ha gustado de este año, que ha sido mi peor lectura junto a Slam, o sea, son los dos que se han llevado peor puntuación, es Psicosis 3 de Robert Bloch, La mansión Bates, se llama esta tercera parte. Es horrible, sin sentido, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Yo esperaba algo más de historia sobre Norman Bates y no ha aparecido en ningún momento. Lo único que se nombra de él es que es el loco travestido, o sea, esa frase se me marcó porque cada vez que salía un personaje masculino decía esa frase, era horrible, o sea, horrible. Luego el personaje femenino se supone que la ponía como fuerte, independiente, pero en cuanto pasaba algo tenía que ir a salvarle a un señor. Y ella lo único que pensaba cada vez que aparecía un hombre, si ella sería objeto sexual suficiente para ese. Horrible, pero horrible, horrible. Luego además el final, cuando se descubre quién es el asesino, está muerto porque lo han matado. Y para saber las causas de toda esta serie de asesinatos que no tienen ningún tipo de unión, pues son suposiciones que da el policía. O sea, él supone que esto lo ha hecho el fulano este por tal cosa. Y es horrible, o sea, no hay ninguna suposición creíble, no es nada creíble, nada de la historia y todo se da por hecho. Fatal, o sea, fatal, fatal. No me ha gustado nada de nada, o sea, es un libro totalmente innecesario para esta historia de psicosis sobre Norman Bates y sus locos asesinatos. Y bueno, llegan las 3 decepciones de este año, que una de ellas fue durante el mayo sci-fi, fue Trueno de Neil Susterman, la tercera parte de la trilogía del Arco de la Guadaña. Esperaba mucho de esta final porque el primer libro me encantó, me lo leí como en menos de una semana, un libro gordísimo de 600 páginas. El segundo ya fue decayendo la historia, pero es que este tercero tiene paja y páginas y más paja por medio entre página y página. No sé, se mete en demasiados berenjenales el autor para terminar esta trilogía y creo que menos páginas, menos tramas enrevesadas que alargan más la historia innecesariamente, hubiera estado genial y hubiera sido un gran cierre de trilogía. Pero lo quiso así, extenderlo más, explicar más cosas que no tenían nada que ver con los 2 primeros libros, pero bueno. La segunda decepción es otro final de trilogía que he leído y es Rebeldes de Amy Tintera. Este, más que por la trama de la historia, fue la forma escrita en la que está, y es que creo que a la autora le recortaron partes del libro porque hay muchísimo agujero negro en mitad de la trama, agujeros negros en mitad de acciones de los personajes. Podían estar saltando hacia un sitio y de repente encontrarse en otro sitio súper alejado, que no sabes cómo ha llegado allí, si por teletransportación que no existe en el libro, o cómo ha llegado hasta allí. Pero bueno, bastante decepcionante esta final de saga también, que pintaba muy bien porque lo que es la idea de la historia era muy muy buena, pero ahí se quedó. Y la última decepción fue El Duque y yo de Julia Quinn, la primera parte de los Bridgerton. Yo veía por ahí a todo el mundo adorando a los Bridgerton, que les había enganchado muchísimo. Y a mí al principio la primera parte me gustó mucho porque es todo que si enredos, que si ahora tú, que si ahora yo, unos diálogos súper divertidos, unas escenas muy divertidas, pero llegó un punto en el que los personajes tienen que hacer una cosa y cambia radicalmente la historia. Y es como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué ahora de repente esta historia cambia así? Cambia totalmente todo el concepto que nos habían vendido en la primera parte. Y empezó a decaer el libro, y ya decayó más cuando salió una famosa escena que hay en este libro que veo muy muy innecesaria, muy horrible, muy fea y que no tiene cabida en este tipo de historia, pero bueno, ahí lo metió la autora. No me gustó nada eso, pero bueno, ¿puede que le dé una oportunidad este año para leer el segundo? Pues puede, no lo sé, pero bastante decepcionada con esta serie. Veré si sigo leyéndolo. Estas han sido mis peores lecturas o decepciones de este 2021. Decidme en los comentarios si hemos coincidido en alguno. Si habéis leído alguno de estos libros,
cuáles han sido vuestras decepciones o peores lecturas de este 2021. Os leo y contesto abajo. Recordaros que en la cajita de información tenéis mis redes sociales, porque además de YouTube estoy muy activa en Twitter e Instagram. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutar de vuestras lecturas. Adiós.